Hola, Maybor, Karina, Jesús, de verdad que es un gran placer para mí, una súper oportunidad de poder conversar esto. En primer lugar, yo creo que es muy importante entender qué ha pasado en Venezuela en estos últimos meses, porque para mucha gente que conocía la dinámica de los últimos años, incluso dentro del país, pensar en una derrota, pero apabullante, con las reglas de la tiranía, con su control absoluto de todas las instituciones, lucía como algo absolutamente imposible de lograr. Y lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos meses es que se ha creado un movimiento ciudadano que no tiene precedentes en nuestra historia, nunca antes visto. Si esto se mira, amigos, solo desde una perspectiva electoral o política convencional, se van a quedar en la superficie, absolutamente arriba, sin entender lo que ha pasado, digamos, en las entrañas de Venezuela. Este ha sido un régimen que ha buscado enfrentar a los venezolanos con todos los criterios, dividiéndolos entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, los de adentro, los que están afuera. O sea, ha buscado destruir todo lo que era la cohesión social y que ha promovido de manera sistemática la separación de la familia por vía de la migración. Y esto hay que entenderlo. La migración no es casual, ha sido una política de Maduro y del régimen como un mecanismo de debilitar la sociedad venezolana, de tener una válvula de escape a las tensiones sociales y de desestabilizar políticamente la región. Entonces, frente a esto que ha ocurrido, nosotros logramos unir al país, no solamente en el repudio a un sistema criminal y corrupto, alrededor de valores que unen a los venezolanos. La libertad, la prosperidad, la familia, la solidaridad, la justicia. O sea, esto es muy poderoso. Entonces, el 28 de julio, ¿qué ocurrió? El chavismo como movimiento político-social sufrió un descalabro, se derrumbó, quedó al desnudo. Y por lo tanto, Maduro lo que le quedó fue atrincherarse detrás de un alto mando militar profundamente corrupto. Detrás de sus apoyos internacionales, Rusia, Irán, China, Bielorrusia, Siria. Y obviamente detrás de una estructura de testaferros corruptos que además se benefician de las actividades criminales y de las redes criminales que se han instalado en el país. Eso es lo único que le queda a Maduro. Entonces, de cara al 10 de enero, que representa un hito constitucional, evidentemente aquí hay fuerzas moviéndose dentro y fuera del país. Pero tienen que entender todo el mundo. Nunca Maduro ha estado tan débil como está en este momento. Nunca la sociedad venezolana ha estado tan fuerte como estamos hoy. A ver, Karina, yo creo que todas las cosas que han ido surgiendo y al final la verdad se va a saber toda, eso yo no tengo duda, confirman que lo que se ha instaurado en Venezuela es una red de relaciones muy oscuras, muy corruptas, de diversa naturaleza, que van desde los grupos extremistas, terroristas, radicales islámicos, pasando por la red del narcotráfico, del crimen organizado, el contrabando de minerales y desde luego de la corrupción de muchos otros actores. Todo el episodio alrededor de la salida del mundo fue algo verdaderamente truculento. Yo mantuve comunicación con él siempre y pude ver de primera mano cómo hubo una operación donde claramente fue diseñada desde el régimen, no tengo ninguna duda, Maduro estaba directamente allí, buscando forzarlo, obligarlo a que saliera del país. ¿Y esto con qué propósito, como tú dices? Desmoralizar a los venezolanos, dividirnos al mundo y a mí y a la dirección política. Y desde luego enviar una señal a la comunidad internacional de que el presidente electo había abandonado la lucha. Ese era su propósito. ¿Qué terminó ocurriendo? Fue tan burda la operación que montaron, tan burda.
Y no solamente involucrando una sede diplomática, sino involucrando 4 países, 4 cancillerías. Porque los eventos que se sucedieron simultáneamente en la Embajada de Argentina, bajo protección de Brasil, estaba absolutamente vinculado con lo que estaba ocurriendo en la Embajada de España después que Edmundo fue persuadido a que se fuera de la Embajada de Países Bajos. Entonces, todo esto se hizo público. La operación del chantaje fue tan obscena y además la publican ellos mismos, que es lo que pasa. Yo creo que estos tipos, me refiero al régimen, han perdido todo control con la realidad y no se están dando cuenta los errores que ellos hacen y cómo terminan disparándose ellos mismos. Entonces, cuando Jorge Rodríguez publica esos documentos infames, publica las fotos, etc., todo el mundo se da cuenta que fue una operación de chantaje y eso se le revirtió al régimen. Y yo creo que el mundo tomó al final la decisión que él consideraba que era lo correcto para la lucha democrática. Él sintió que era o el helicoide o el exilio. Y él dijo, desde el exilio puedo hacer un trabajo por la causa, que es lo que ha hecho. Esta reunión con Giorgia Meloni, con el presidente de Portugal, ahora va a estar en otros países de Europa, el respaldo del Parlamento Europeo. Yo creo que esto es muy poderoso y envía señales inequívocas al régimen de que toda esta operación le salió muy mal. Bueno, déjame empezar por el tema de los Estados Unidos, que yo sé que es algo que en este momento está generando mucha tensión, ¿no? Yo creo que la situación en Venezuela es tan evidente en términos de cómo afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos, que quizás fue uno de los pocos temas que durante la campaña mantuvo un apoyo bipartidista en el Congreso. De los pocos temas, por varias razones. Primero, porque esto es clarísimo desde hace muchos años, que Maduro ha encontrado sus apoyos internacionales fundamentalmente en regímenes que quieren debilitar la democracia liberal en Occidente y en particular las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Me refiero fundamentalmente a Irán y a Rusia. China también, obviamente, tiene relaciones desde una perspectiva bastante más pragmática. Pero sí, desde luego, le ha metido el hombro y ha apoyado a Maduro en momentos críticos. El tema con Irán es de otro nivel y ustedes lo han discutido, y Maybor es experta en esta materia extensamente. Y desde luego las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos tienen un mapa muy claro de cuál es la naturaleza de estos vínculos y de cómo Venezuela se ha convertido en una especie de puerta de entrada a estos regímenes al resto de América Latina. Cómo hace unos años no habían relaciones cercanas, incluso diplomáticas, con otros países de América Latina, y a partir de las relaciones con Venezuela se fueron abriendo todas estas relaciones. Cómo estas relaciones van además en otros ámbitos. El sistema financiero venezolano se ha utilizado para bypassear sanciones en el pasado a Irán y el sistema de identificación venezolano ha ofrecido identidad, pasaportes, etcétera, a agentes que claramente tienen, digamos, actividades de carácter irregular o criminal que vienen de este país o de grupos vinculados a este país. La presencia de operaciones de Hamas o Hezbollah en Venezuela ha estado ampliamente denunciado en el pasado y desde luego en el caso, bueno, y más recientemente además Maduro se vanagloria de hacerlo público, ¿no? y de restregarle en la cara al mundo sus estrechos vínculos con el régimen iraní. En el caso de Rusia es aún más complejo porque hay actividades en el ámbito petrolero y en el ámbito militar. De hecho, han habido agentes rusos entrenando a personas aquí en Venezuela, no solamente vinculados a las Fuerzas Armadas, pero también de grupos paramilitares. Y esto es tremendamente peligroso, sobre todo ubicado alrededor de la frontera. Yo creo que aquí ha quedado más que evidente que estos vínculos con Rusia y con Irán son tremendamente dañinos para la región y para Estados Unidos. Adicionalmente a esto, hay todo un tema de la operación de grupos criminales que se han convertido en redes. Probablemente la más conocida es el Tren de Aragua, pero no es la única. Y son redes que desde Venezuela han tenido, digamos, la protección o el patrocinio del régimen
y que se han ido extendiendo de norte a sur de las Américas, y que evidentemente generan enormes desequilibrios y tensiones dentro de los países. Está desde luego el tema migratorio, y este es un tema que hay que tocarlo con muchísima seriedad, porque al final, como lo dije antes, si no se entiende que la migración es un arma del régimen, que se ha usado de manera intencional, que se estimula, entonces es muy difícil ver cómo se resuelve con todas las implicaciones que esto genera, no solamente para Estados Unidos, para Colombia, para Brasil, para Centroamérica, para el sur del continente. En este momento esto es dramático, pero hay cerca de un 25% de la población venezolana que dice que si se extiende esta agonía, si Maduro se queda a sangre y fuego, se irían de Venezuela en un corto plazo. Estamos hablando que esto podrían ser 4, 5, 6 millones de venezolanos, Jesús. Imagínate lo que esto significaría. No solamente para la región, para nosotros, porque es un país que nos estamos desangrando. Entonces, aquí, en el caso migratorio, hay que ir al origen y no solo a las consecuencias del problema. Y las consecuencias son terribles, y desde luego, hay personas que están vinculadas a actividades criminales en estos países. Es perfectamente razonable e entendible que los países decidan deportarlas. Eso es perfectamente razonable para los que son criminales. Pero la realidad es que la inmensa mayoría son ciudadanos de bien que están huyendo a un país al cual no ven futuro. Y la mejor manera de revertir el daño migratorio es resolver la causa del problema y lograr que millones de venezolanos regresen voluntariamente y muy rápido a nuestro país. Gracias por ver nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos.